Bienvenidos a este análisis. Vamos a desentrañar cómo proteger verdaderamente la información en esta era digital. Imaginemos por un momento la ciberseguridad moderna como un inmenso edificio de alta seguridad. A ver, no basta con tener una súper cerradura en la puerta principal, sí, una vez adentro cualquiera que camine por el pasillo puede entrar a la bóveda más secreta como si nada, ¿verdad? Hoy vamos a construir esa seguridad desde los cimientos. Hablaremos de los dos pilares absolutos del acceso organizacional, la autenticación multifactor y el principio de menor privilegio. Es fascinante ver cómo estos conceptos, que a veces suenan súper técnicos, se reducen a una lógica brillante y bastante simple de protección continua. Ok, vamos a sumergirnos en esto. Hay una idea que por muchísimo tiempo fue, digamos, la regla de oro en casi todas las industrias, pero que hoy tenemos que cuestionar en serio. ¿De verdad es suficiente una sola contraseña para proteger los datos más sencillos? La respuesta corta, respaldada por una montaña de evidencia, es un rotundo no. Pensar que una combinación de letras y números, que muchas veces termina siendo algo tan predecible como admin 123, puede detener ataques modernos, bueno, es una visión totalmente obsoleta. Confiar hoy en un solo candado es, literalmente, dejar la puerta abierta de par en par. Para entender cómo blindar adecuadamente esa puerta, seguiremos esta hoja de ruta. Primero, los fundamentos de la autenticación, seguido de el poder del MFA. De ahí pasamos al principio de menor privilegio. Analizaremos el caso del recepcionista, veremos la aplicación del acceso correcto y cerraremos con la seguridad integral en acción. Todo un recorrido lógico, desde la puerta principal hasta las habitaciones más seguras del interior. Sección 1. Fundamentos de la autenticación. Verificando la identidad. Empecemos con la línea base absoluta, el paso cero de cualquier estrategia. Básicamente, la autenticación es ese proceso esencial que exige una prueba de identidad antes de dar acceso a cualquier tipo de información. Pensemos en esto como ese primer guardia de seguridad en el perímetro del edificio. Su único trabajo inicial es hacer una pregunta clave. ¿Quién dice ser esta persona y cómo puede demostrarlo sin lugar a duda? Sin esta verificación rigurosa, sencillamente no hay control. Y prevenir accesos no autorizados se vuelve una tarea imposible. Y esto ilustra de manera brillante cómo se hace esa verificación en la práctica diaria. Según los especialistas, los factores de autenticación se dividen en tres categorías principales. Primero, tenemos algo que el usuario sabe, como la clásica contraseña o una pregunta de seguridad. Segundo, algo que el usuario tiene, y aquí entran cosas físicas como un YubiKey, un código por SMS o aplicaciones móviles como Google Authenticator. Y tercero, algo que el usuario es, que es pura biometría, como la huella dactilar o el reconocimiento facial. Cada categoría le da a ese guardia perimetral una forma totalmente distinta de comprobar la identidad. Sección 2. El poder del MFA, combinando fuerzas. Pero, claro, la realidad hoy nos dice a gritos que depender de un solo factor de esa lista está fallando de manera espectacular. Las contraseñas se filtran o se adivinan facilísimo. Y así es como llegamos a algo que ya no es un lujo, sino un estándar vital, la autenticación multifactor, o MFA por sus siglas en inglés. Es la práctica directa de combinar dos o más factores diferentes para verificar la identidad. O sea, ahora el guardia pide algo que sabe más algo que tiene. Hacer esta combinación ya no es opcional, es una práctica recomendada globalmente. Las ventajas de hacer esto son inmediatas y súper tangibles. Al exigir esta doble comprobación, la seguridad general se dispara. Vemos una reducción drástica del riesgo de ataques porque incluso si alguien logra robar una contraseña, todavía se va a topar con la barrera de no tener el celular o la huella de la persona real. Son capas adicionales de protección que cumplen nuestro objetivo principal, blindar esos datos sensibles a toda costa. Con esto, digamos que ya aseguramos con éxito la puerta principal. Pasemos a ver cómo se construye esto hacia adentro. Sección 3. Principio de menor privilegio. Controlando el acceso interno. Como decíamos, asegurar la entrada es solo la mitad del trabajo. Una vez que la persona está dentro del edificio digital, necesitamos reglas súper precisas. Aquí es donde entra al rescate el principio de menor privilegio. Esto establece que todo usuario debe tener únicamente los permisos estrictamente necesarios para hacer su trabajo del día a día. Nada más, ni un permiso extra. La idea es evitar a toda costa los accesos innecesarios a información. Al hacer esto, si ocurre un error humano o si unas credenciales caen en malas manos, el daño potencial queda atrapado y contenido en un área pequeñita. Sección 4. El caso del recepcionista. Un riesgo innecesario. Para entender el verdadero peligro de ignorar este principio, la fuente nos presenta un caso de estudio que sorprendentemente es súper común en las empresas hoy en día. Escuchemos esta cita directa del análisis porque es casi insólita. El recepcionista ha sido configurado con permisos de administrador en todos los sistemas, lo cual representa una práctica inadecuada. Es una locura.
Para hacer tareas simples, a esta persona le entregaron las llaves maestras de todo el castillo. Es una falla de diseño monumental. Pensemos en la lógica detrás de esto. ¿Por qué alguien enfocado en atender visitas necesitaría poder reconfigurar los sistemas base de toda la organización? Y ojo, las consecuencias de este exceso son severas, inmediatas y súper peligrosas. Al dar acceso de administrador así como así, de repente se expone información extremadamente sensible. Además, alguien podría manipular o borrar datos vitales por completo. Peor aún, con privilegios tan altos, se podría instalar software malicioso en toda la red. A nivel de seguimiento, esto genera una falta de control total. Es imposible rastrear responsabilidades. Todo esto significa que, si ocurre un ataque y usan esta cuenta, el impacto va a ser catastrófico. Sección 5. Aplicando el acceso correcto. Restringiendo permisos. Entonces, el punto crucial es cómo solucionamos este desastre estructural. ¿Cómo quitamos esas llaves maestras sin impedir que el recepcionista haga su trabajo de maravilla? Fácil, evaluando sistema por sistema. Empecemos con la agenda de citas. Hay que permitir todo lo operativo, visualizar, crear y editar las citas, perfecto. Pero hay que restringir tajantemente cualquier función de eliminación crítica, como borrar agendas enteras o alterar la configuración del software. Así de simple, el trabajo fluye perfecto y el riesgo se neutraliza. Siguiendo con este enfoque metódico, pasemos al correo electrónico. Lo que se debe permitir es básico: enviar, recibir y entrar únicamente a su propia cuenta. ¿Y qué debe estar estrictamente restringido? Pues el acceso a las cuentas de otras personas o a la administración general de los servidores de correo. Esos permisos de administrador le daban un poder que simplemente no necesita para su rol. Para culminar con sus herramientas diarias, observemos el sistema de registro de visitantes. Naturalmente, se le permite registrar nuevos ingresos y ver quién está en el edificio. Pero, aplicando el mismo filtro de protección, es vital restringir la opción de borrar o modificar los registros históricos. Los historiales de entrada y salida son sagrados para cualquier auditoría seria y jamás deberían poder modificarse por un rol operativo. A modo de resumen, para asegurar este puesto y marcar un estándar a seguir, la instrucción es contundente. Se deben eliminar por completo los privilegios de administrador de roles que no sean de TI. Hay que restringir la capacidad de instalar software y, siempre, limitar el acceso solo a las herramientas necesarias. Este ajuste transforma una debilidad enorme en un entorno auditable y sumamente seguro. Sección 6. Seguridad integral en acción, uniendo los pilares. Ahora, lo realmente interesante de esta diapositiva es cómo logra entrelazar las dos áreas operativas. La seguridad integral necesita que estas piezas trabajen en total sincronía. El paso 1 consiste en requerir siempre el MFA en esa puerta principal. El paso 2 toma el relevo. Una vez adentro, aplicar a rajatabla el menor privilegio en cada rincón. Y el paso 3, bueno, no es una tarea, es el brillante resultado. Logramos reducir vulnerabilidades drásticamente y elevamos el control total de nuestra estructura. Todo este recorrido nos deja con una reflexión bastante urgente. Entender la teoría está muy bien, pero la revisión y aplicación implacable en el mundo real es lo que salva a una institución. Así que, con estos conceptos ya claros, dejemos en el aire este interrogante clave. Si un ataque cibernético sorpresivo ocurre mañana mismo, ¿cuántas llaves maestras innecesarias hay habilitadas en el sistema en este preciso momento? Auditar y limpiar esos accesos cuanto antes es el gran desafío que debe comenzar hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en este desglose. Hasta la próxima.